Bienvenido y bienvenida a otro módulo de nuestro plan de estudios sobre la transición tecnológica para flotas de buses urbanos, cero emisiones y libres de hollín. La presentación de hoy es sobre el financiamiento de los buses cero emisiones y libres de hollín. A continuación, se muestran algunos términos clave del módulo de hoy. El modelo de arrendamiento es una innovación en los modelos de negocio para los operadores de buses. En lugar de comprar y poseer activos físicos ellos mismos, los operadores pueden arrendar buses e infraestructura a un inversionista externo. Los modelos de arrendamiento se pueden dividir en arrendamiento de capital, arrendamientos operativos y arrendamientos de componentes. El costo social de carbono es una estimación económica del daño que se produciría al emitir una tonelada de dióxido de carbono, en nuestro caso, de los buses con motor de combustión interna. Del mismo modo, los impactos negativos de las emisiones de carbono negro de los vehículos anteriores a Euro 6 también se pueden medir en términos de dólares, que es el costo social del carbono. Tener en cuenta los costos sociales puede cambiar el costo total de propiedad de diferentes tecnologías de buses. Aplicar el marco del costo total de propiedad y sus componentes para analizar el costo de las transiciones tecnológicas de buses. Comprender los factores generales que influyen en el TCO de las tecnologías de buses en las ciudades. Comprender la taxonomía de los modelos comunes de propiedad y operación de buses. Conocer las opciones financieras y comerciales de cada propietario y modelo comercial que pueden respaldar las transiciones hacia libres de hollín y cero emisiones. Comprender los mecanismos y fuentes de financiamiento disponibles para cada tipo de propiedad y operación. Recordemos que en el módulo de opciones de tecnologías libres de hollín y emisiones cero y en el módulo de planificación de toda la flota mencionamos el concepto de costo total de propiedad, que es un marco para pensar en el costo de las diferentes tecnologías de buses y cómo se comparan. El TCO también es conocido como costo del ciclo de vida y es la suma de los costos para adquirir, operar y mantener el vehículo y su infraestructura de combustible asociada durante un periodo de propiedad específico. Los buses libres de hollín y en particular los buses de cero emisiones tienen una desventaja con el precio de compra, la cantidad inicial que los operadores deben de pagar. Pero la situación cambia cuando usamos el marco del costo total de propiedad. A continuación, se muestra un desglose más detallado del costo total de propiedad utilizado para el análisis de financiamiento de los buses, desde los costos de compra de infraestructura y buses que son por adelantado, hasta los costos de mantenimiento y operaciones recurrentes. Esta tabla distingue los pagos iniciales y los pagos de préstamos para los gastos más elevados, como las compras de buses e infraestructura, que pueden ser una forma útil de pensar en las opciones de financiamiento para estas tecnologías nuevas y caras. Los pagos iniciales para vehículos e infraestructura y los costos de financiamiento son más fáciles de determinar, ya que se acuerdan al comienzo de una transición tecnológica, mientras que es más difícil planear con anticipación los costos de combustible, electricidad y mantenimiento. Otro ángulo para observar el TCO, especialmente para los buses cero emisiones, es el uso de los buses y el tamaño de las baterías a bordo de los buses de batería eléctrica. Esta figura aquí, desarrollada por Bloomberg New Energy Finance, muestra comparaciones de modelos de costo total de propiedad entre algunos escenarios de buses eléctricos de batería diferentes, tanto el tamaño de la batería como la opción de recarga, representados por diferentes curvas de color, y la utilización anual del bus en el eje X. Los buses diésel, a menudo utilizados por las ciudades, se utilizan aquí como referencia. Su estudio de modelado concluye que diferentes estrategias de recarga y tamaños de batería pueden alcanzar la paridad de los costos de los autobuses diésel en diferentes niveles de utilización. La tendencia que vale la pena señalar aquí es que existe una relación poderosa e inversa en el TCO y la distancia anual recorrida, que favorece los menores costos de operación y mantenimiento de los buses eléctricos cuando los ahorros se pueden distribuir en distancias más largas. Para distribuir el mayor precio de compra y los costos de financiamiento de los buses eléctricos a batería y su infraestructura de soporte, es necesario utilizar este equipo para trabajar en rutas más largas con alto kilometraje anual.
Ten en cuenta que algunos de los estudios que has visto en las últimas diapositivas se realizaron hace algunos años y que las suposiciones detrás de estos cálculos, como el costo de las baterías y los combustibles, han cambiado. Y muchos de ellos se realizan en un nivel macro, distinto al nivel de ruta del TCO, que será único para cada operador. Pero los hallazgos y las observaciones se mantendrán. El Banco Mundial analizó el costo total de propiedad de diferentes tecnologías de buses en 5 ciudades latinoamericanas y encontró grandes discrepancias en términos de TCO dentro y entre ciudades. El análisis revela factores que pueden afectar la comparación del TCO entre diferentes tecnologías. En Buenos Aires, por ejemplo, el costo de operar un vehículo eléctrico de batería en un arreglo de recarga en depósito es más de $2 por kilómetro o más de 50 centavos más caro que la línea de base de bus diésel Euro 5. Es la ciudad más cara en el análisis de buses eléctricos de batería. Por otro lado, Santiago es el menos costoso para los buses eléctricos de batería, con el costo total de propiedad para operar un bus eléctrico de batería con recarga de depósito inferior a $1.5 por kilómetro, incluso más bajo que el de un bus diésel Euro 6. Lo que explica la diferencia de costo entre Santiago y Buenos Aires es que Buenos Aires subsidia el combustible diésel para reducir artificialmente el costo de reabastecimiento de combustible de los buses diésel. Por lo tanto, los buses eléctricos a batería tienen un precio más alto en Buenos Aires que en Santiago. Las tasas de interés para el financiamiento de buses también son más altas en Argentina que en Chile. El marco de TCO se utiliza más ampliamente para los buses eléctricos con batería de cero emisiones para justificar los mayores costos iniciales. También podemos usar el mismo marco para comparar los costos entre los buses con motor de combustión interna libres de hollín y los buses que utilizan estándares de emisiones más antiguos, y entre el diésel y el GNC. La figura a la extrema derecha es el mismo análisis para la Ciudad de México, donde se comparan buses de GNC libres de hollín y dos estándares de diésel, Euro 5 y Euro 6, junto con buses híbridos y eléctricos a batería. En este caso, la actualización a Euro 6 desde los buses diésel Euro 5 de referencia aumenta el costo total de propiedad, mientras que los buses a GNC tienen un TCO más bajo. En la Ciudad de México, la tecnología de bus más rentable sigue siendo la batería eléctrica con carga rápida. Una cosa que vale la pena mencionar para las inversiones en infraestructura es que la mayoría de las ciudades de infraestructura de suministro y distribución de diésel ya está en funcionamiento y en algunos casos también lo está el GNC. Eso pone en ventaja la compra e infraestructura de reabastecimiento de combustible para los buses diésel y GNC. Las diapositivas anteriores sobre el costo no han discutido las emisiones de gases de efecto invernadero ni los contaminantes del aire como óxidos de nitrógeno, NOxes, y carbono negro de los buses diésel más antiguos, y cómo la transición a tecnologías de buses libres de hollín y cero emisiones puede reducir estos costos y cambiar el costo total de propiedad. Un estudio de la ICCT estimó los daños monetizados en el clima y la salud del carbono negro y del dióxido de carbono, y cómo cambiaría el costo total de propiedad de las flotas de buses en 20 ciudades en todo el mundo. El panel A da el costo total de propiedad en forma de desembolsos financieros directos, incluidos los costos de adquisición, operación y mantenimiento de buses e infraestructura. El panel B da el costo total de propiedad, pero combina las estimaciones del panel A con el valor social monetizado de los beneficios climáticos y los beneficios para la salud de las reducciones de emisiones de dióxido de carbono, del ciclo de vida y del tubo de escape de los buses libres de hollín. El panel B muestra claramente ahorros de costos en relación con el panel A, debido a la inclusión de los costos sociales del dióxido de carbono y el carbono negro, incluso en escenarios donde los precios del diésel son bajos y los buses eléctricos de batería son caros. Aquí tienes otro ejemplo. En esta figura, las barras verdes representan los costos totales directos de propiedad de 4 tipos de tecnologías de bus en Sao Paulo, Brasil. Esto se refiere a compra, mantenimiento, combustible y operación, mientras que las barras grises y azules son costos sociales de los gases de efecto invernadero y el carbono negro.
Los buses híbridos diésel y los eléctricos que se recargan en depósito han reducido aún más su costo total de propiedad con relación a los buses diésel P7 o Euro 5 de referencia, así como los biodiesel Euro 6, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eliminar las emisiones de carbono negro. Dado que muchas ciudades tienen mandatos de buses libres de hollín y cero emisiones, precisamente para proteger la salud humana y el clima, estos ahorros de costos sociales de los buses libres de hollín y cero emisiones no debe pasarse por alto. Esto ni siquiera tiene en cuenta los contaminantes como material particulado y óxidos de nitrógeno. Para ayudarnos a pensar en opciones de financiamiento para buses libres de hollín y sin emisiones, es útil imaginar una taxonomía de la propiedad y los modelos comerciales. Podemos categorizar aproximadamente los sistemas de buses de tránsito en tres ejes. Si la propiedad de la flota es privada o pública, si las operaciones de la flota están separadas de la propiedad de la flota y el grado de integración en el sistema de transporte público, es decir, cuántos operadores hay en cada sistema. A partir de estos, hay algunos arquetipos de modelos comerciales de tránsito de buses urbanos. El primer tipo de modelo empresarial y de propiedad es la provisión pública. La infraestructura es de propiedad pública y el servicio de bus lo proporciona una entidad pública. Este es el modelo de transporte público más importante en los Estados Unidos y China. La agencia de tránsito adquiere, posee y opera buses y asume los costos. Estos costos a menudo son subsidiados por diferentes niveles de gobierno. En la práctica, la propiedad de buses y las operaciones bajo control público pueden ser mixtas. Por ejemplo, en Shenzhen tienen tres empresas operadoras de buses que técnicamente son de propiedad mixta, pero que se consideran de propiedad estatal porque la ciudad es el mayor accionista y las empresas reciben apoyo financiero del presupuesto público. El segundo tipo de modelo de negocio es la propiedad privada de activos físicos, incluidos los buses, la infraestructura de reabastecimiento y de recarga. La ciudad y la agencia de tránsito desempeñan un papel de supervisión para todo el sistema y contratan entidades privadas para dar servicio a áreas específicas. Los operadores privados compran, poseen y operan y mantienen los vehículos. Este modelo es común en Europa, América Latina y Oceanía. Un tercer arquetipo es la separación de la propiedad de activos y las operaciones de los buses. Una parte privada es propietaria de las flotas de buses como activos físicos y un conjunto diferente de estas empresas opera y mantiene los buses. A menudo la parte propietaria de los activos son los fabricantes o las empresas de servicios públicos, quienes están más dispuestos y son capaces de asumir riesgos relacionados con las nuevas tecnologías. Los terceros propietarios de activos alquilan buses, baterías e instalaciones de recarga a los operadores. Este es un tipo de modelo de negocio relativamente más nuevo que ha surgido para hacer frente a los altos costos iniciales de los productos de buses con cero emisiones. Más sobre el modelo de arrendamiento financiero en una diapositiva posterior. La última columna de la tabla se refiere al último arquetipo de sistemas de tránsito que se encuentran comúnmente en las ciudades en desarrollo y son pequeños operadores privados fragmentados, cada uno de los cuales tiene una flota relativamente pequeña y a veces brinda servicios informales no estructurados. Cada tipo de modelo operativo de bus de tránsito con su propia propiedad de activos y estructura operativa necesita fuentes de financiamiento. Las opciones de adquisición de buses para operadores públicos y privados incluyen compras en efectivo o préstamos, así como varios tipos de contrato de arrendamiento, como son arrendamientos de capital, arrendamientos de operadores y arrendamientos de baterías. La elección de la opción de financiación trasladará el riesgo crediticio, operativo y tecnológico al prestamista, operador o fabricante, y cada mecanismo de financiación es adecuado para facilitar más un determinado modelo de negocio. Analizaremos cada uno de los tres métodos de financiación en las siguientes diapositivas. Primero, compra en efectivo por parte del operador. En los Estados Unidos y muchas ciudades de Europa, donde el sistema de transporte público es de propiedad pública, financiado y operado, las compras de buses se pagan por adelantado con los presupuestos públicos existentes y los ingresos de los operadores, que pueden provenir de tarifas de buses, ingresos por publicidad o arrendamiento de propiedades.
Estos presupuestos de transporte público del operador y del municipio cubren los costos de capital y operativos del sistema de transporte. El bus es una propiedad legal del operador y figura en el balance de este operador como un activo. Dado que los operadores están realizando la compra, los riesgos financieros son asumidos por los operadores y el municipio que los financia. Otros niveles de gobierno pueden ofrecer incentivos como subvenciones a los operadores para que puedan permitir tecnologías más caras. En otras partes del mundo, los incentivos a la inversión pública incluso cubren los costos de los operadores privados en su transición a tecnologías libres de hollín y cero emisiones. Analizaremos las políticas de apoyo y los incentivos financieros del gobierno en mayor detalle en un módulo separado de este plan de estudios. Debido a que los costos iniciales de las tecnologías de buses libres de hollín y de cero emisiones son sustancialmente más altos, es posible que los operadores públicos y privados no tengan el poder financiero para compras de buses en efectivo. Aquí es donde entran las compras a préstamos. A continuación se presenta un resumen de las instituciones financieras utilizadas como fuentes de préstamo para el financiamiento de buses, que van desde bancos multilaterales de desarrollo, grupos dedicados al financiamiento del clima, hasta inversionistas tradicionales como bancos de exportación e importación y bancos comerciales regulares. Ofrecen diferentes productos y paquetes, desde préstamos concesionales y donaciones hasta garantías y seguros, según el modelo de inversión y la evaluación de riesgos de cada uno. Algunos bancos de desarrollo e iniciativas de financiamiento climático ayudan a los operadores, mientras que los bancos de exportación e importación brindan asistencia financiera a los fabricantes. Las instituciones financieras comienzan a ofrecer productos para la compra de préstamos con objetivos de sostenibilidad, y las inversiones en buses urbanos libres de hollín y cero emisiones pueden aprovechar los bonos verdes y los préstamos concesionales. Los bonos verdes son similares en características financieras a otro tipo de bonos, pero sus ganancias deben financiar proyectos con un impacto ambiental y climático positivo. En el sector de transporte tienen plazos más largos y pueden respaldar los requisitos de gestión de activos y pasivos de los inversores institucionales. Al igual que otros bonos, los bonos verdes están respaldados por todo el balance general del emisor. Un ejemplo en el que se han utilizado bonos verdes para financiar buses libres de hollín y emisiones cero es en China, donde el grupo de transporte público de Tianjin compró más de 500 buses eléctricos mediante un préstamo a una tasa preferencial. La fuente de financiación fue un fondo común de capital que creó el Banco de Desarrollo de Shanghai, Pudong, a partir de la emisión de bonos verdes. En otros casos, los operadores de buses pueden liberar bonos para reunir capital para inversiones libres de hollín y emisiones cero. Novina, un operador de tránsito nórdico, emitió un bono verde por 500 millones de coronas suecas en 2019 para financiar 140 buses de cero emisiones en su red. Los préstamos en condiciones favorables son otorgados por un financista con condiciones de préstamo flexibles, como tasas de interés más bajas y o programas de pago más largos. En Bogotá, los operadores de servicios de buses financiaron varios cientos de buses híbridos eléctricos con préstamos en condiciones favorables que fueron posibles gracias a los préstamos otorgados por el Banco de Exportación e Importación de Colombia a intermediarios financieros locales. El banco utilizó 40 millones de dólares provenientes del Fondo de Tecnología Limpia y del Banco Interamericano de Desarrollo, además de financiamiento del Banco de Desarrollo brasileño y la Agencia Sueca de Crédito a la Exportación. El Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial también ofrecen préstamos en condiciones favorables. Además de las fuentes de financiación directa, también hay un número creciente de instalaciones habilitadoras que pueden ayudar a las ciudades y los gobiernos nacionales en la transición a buses libres de hollín. El Fondo Financiero de Ciudades C40 CFF, por ejemplo, tiene como objetivo proporcionar hasta $1 millón en asistencia técnica y desarrollo de capacidades a sus ciudades miembro para proyectos que pueden incluir la adquisición de buses de cero emisiones. En países como los Estados Unidos, la financiación de subvenciones a nivel nacional y estatal para las transiciones de buses a menudo no es suficiente para pagar el costo total de los buses eléctricos de batería más caros.
Para los operadores privados en modelos de negocio de tránsito urbano que no cuentan con el respaldo financiero del municipio, el costo total de las tecnologías de buses libres de hollín y cero emisiones puede ser aún más prohibitivo. El arrendamiento puede ser una forma de gestionar la gran discrepancia entre los costos iniciales y distribuir los pagos a lo largo del tiempo de una manera que se adapte mejor a las operaciones y a los ahorros de mantenimiento de los buses sin emisiones y libres de hollín. Un arrendamiento operativo es un contrato que permite el uso del vehículo, pero que no transfiere la propiedad. Los operadores pagan a los propietarios de los buses, que en muchos casos también son los fabricantes, a través de los ingresos operativos. Esto se compensa con las ganancias sujetas al pago de impuestos. Los pagos de alquiler a menudo no cubren el costo total del activo. Por lo tanto, es muy frecuente que los arrendamientos operativos contengan componentes adicionales como contratos de mantenimiento de vehículos. Un arrendamiento operativo mantiene todos los riesgos y ventajas de la propiedad por parte de la empresa de arrendamiento y no presenta riesgo de valor residual al tiempo que garantiza un flujo de efectivo predecible debido a su costo mensual fijo. Los arrendamientos a corto plazo también pueden servir como periodos de prueba y pilotos, donde el operador del bus y el proveedor de buses firman un contrato de arrendamiento a corto plazo para probar y evaluar una tecnología de vehículo específica en las condiciones específicas de una ciudad. El segundo modelo de arrendamiento se llama arrendamiento de capital. Al igual que un arrendamiento operativo, los pagos del arrendamiento se pagan por el vehículo y o por la infraestructura fija en un periodo específico, y el operador puede comprar los vehículos a un valor residual específico al final del arrendamiento. A diferencia de los arrendamientos operativos, los arrendamientos de capital requieren que el arrendatario tenga un buen estado financiero y la duración del arrendamiento suele ser más larga que la de un arrendamiento operativo, muchas veces hasta el final de la vida útil del activo. Este modelo fue adoptado por un operador en Varsovia, Polonia, con el fabricante Solaris. En algunos arrendamientos de capital alternativos, una vez finalizado el contrato de arrendamiento, la ciudad o el operador del bus no se convierte en propietario del activo y en cambio el bus transfiere a otra ciudad o país. La tercera opción son arrendamientos de componentes, donde el propietario del activo arrienda las baterías por separado de los buses, porque las baterías son un componente del costo importante en los buses eléctricos a batería. El arrendamiento de la batería es posible tanto para los buses alquilados como los propios. Con los costos de las baterías extendidas, los precios de compra de los buses eléctricos a batería ahora están más a la par de los buses diésel. El fabricante estadounidense Proterra está experimentando actualmente con un modelo de negocio de arrendamiento de componentes. Proterra vende buses eléctricos de batería al precio de un bus diésel por adelantado y recupera el descuento al convertir el costo de capital de las baterías en un costo operativo para el operador, que está cubierto por los ahorros operativos del bus eléctrico de batería. Uno de los modelos comerciales mostrados anteriormente se refiere a la separación de la propiedad y las operaciones de la flota de los buses. Este es un arreglo emergente que tiene el potencial de reducir los riesgos y fomentar una adopción más rápida de vehículos de cero emisiones. En estos acuerdos, una empresa de flotas, que a veces pueden ser los fabricantes de vehículos o un tercero como los proveedores de servicios públicos, posee y mantiene los activos al tiempo que retiene los riesgos relacionados con el rendimiento del vehículo. Al mismo tiempo, los buses son operados por concesionarios que brindan choferes y administran las operaciones del día a día. Este modelo se toma prestado de los sectores de aerolíneas y ferrocarriles, donde las empresas operadoras del material rodante poseen y mantienen activos fijos, mientras que las operaciones se contratan a otras empresas. La propiedad y las operaciones separadas a menudo se combinan con el modelo de arrendamiento, en el que los propietarios de activos pueden arrendar buses, baterías e instalaciones de recarga a operadores públicos y privados. Esta figura muestra el modelo de propiedad de activos que ha facilitado el rápido despliegue de cientos de buses de cero emisiones en Santiago de Chile. Enel X y Engie, dos empresas eléctricas, compran y poseen los vehículos y los alquilan a los operadores a través de un contrato de suministro de flota.
recuperan sus inversiones, mientras que el fideicomiso AFT paga los pagos de provisión de flotas, respaldados por la Autoridad de Transporte Público de la ciudad. El modelo de negocio involucra tres fuentes de inversión que proporcionan financiamiento en forma de capital y préstamos o créditos, como describimos en las diapositivas anteriores. Incluso con la propiedad innovadora y los modelos de negocios implementados, la financiación de gobierno a veces se necesita como catalizador para impulsar la inversión en tecnologías de buses libres de hollín y emisiones cero, especialmente para las agencias de transporte de propiedad pública. En Estados Unidos, los operadores de tránsito pueden solicitar el programa de vehículos con bajas o nulas emisiones de la Administración Federal de Tránsito de los Estados Unidos, que otorgó $130 millones en 2020 para la compra o arrendamiento de vehículos de bajas o cero emisiones, así como equipos o instalaciones relacionadas en todo el país. En California, los operadores pueden acceder a una gama más amplia de financiación a nivel estatal. Uno de ellos es el proyecto de incentivo de vales híbridos de cero emisiones para camiones y buses de la Junta de Recursos del Aire de California, el California Air Resources Board, o CARB, que se enmarca en el Plan de Financiamiento para Incentivos de Transporte Limpio, con un fondo total de $25 millones para 2020 y 2021. Esto para el mejoramiento de la calidad de aire de California. En el Programa de Inversiones Climáticas de California, uno de los ingresos del programa estatal de Cap and Trade de gases de efecto invernadero también se utiliza para financiar las tecnologías de autobuses de cero emisiones para los operadores. Los operadores privados tienden a tener un flujo de caja limitado y márgenes de beneficio bajos, lo que constituye una barrera para asegurar los arrendamientos operativos. En tales casos, las agencias de transporte público pueden reducir el riesgo crediticio para el arrendador, ofreciendo garantías de arrendamiento o cláusulas de adquisición. Tales disposiciones permiten a la agencia pública hacerse cargo de los pagos de arrendamiento y operar o subcontratar la operación de bus en caso de insolvencia del operador. En la Ciudad de México, por ejemplo, la ciudad asume el riesgo de demanda pagando a los operadores por kilómetro, según lo estipulado en los contratos de concesión. Además, los pagos de crédito se ejecutan a través de un depósito en garantía de la autoridad de tránsito, lo que brinda una garantía a los inversores. Hemos cubierto una serie de opciones de financiamiento que están disponibles para respaldar la transición de la tecnología de buses urbanos libres de hollín y emisiones cero. Si bien no todos están disponibles en todos los países y ciudades, debería de dar una idea de cuáles son los arreglos y modelos más comunes. Estos son algunos de los mensajes clave de este módulo. Si bien las tecnologías de buses de cero emisiones tienen costos de compra iniciales más altas, su TCO les brinda una ventaja general de costos. Las tecnologías de buses libres de hollín y emisiones cero tienen un TCO aún más bajo cuando se tienen en cuenta los costos sociales de contaminación y cambio climático. Para acelerar la adopción de tecnologías cero emisiones, están probando modelos innovadores de propiedad y de negocios como el financiamiento de la deuda, la separación de la propiedad de los activos y los modelos de arrendamiento. Dependiendo de la estructura de los sistemas de transporte público, hay diferentes opciones de financiamiento disponibles y pueden ser posibles esquemas de apoyo adicionales de gobierno. Estas son las referencias y publicaciones adicionales sobre el tema de la infraestructura tecnológica libre de hollín y cero emisiones. Para preguntas, puedes enviar un correo a l.pineda@theicct.org. Muchas gracias.